Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todas y a todos. Buenas tardes, noches. Benito Zambrano, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Un placer siempre. Hemos invitado a Benito porque estamos haciendo un ciclo precisamente dedicado a directoras y directores que han sido pioneros en Dama. Así que, en primer lugar, muchas gracias por tu participación en Dama durante todos estos años. Has sido consejo durante bastante tiempo y has sido una de las personas clave, sobre todo desinteresadamente, en poner en marcha y en que esta entidad se haya desarrollado durante estos años. Así que muchas gracias por tu implicación en Dama. Antes de empezar con la película, porque acabamos de ver El Salto y vamos a hablar del Salto, quería que me hablaras un poco de tu implicación con Dama, ¿no? ¿Cómo nace y cuál ha sido un poco tu labor en Dama durante estos años que has estado en el Consejo? Bueno, como muchos de nosotros, fuimos atrapados maravillosamente por la Lola Salvador, por Manolo Maggi, que fueron los que empezaron. Y yo había sido alumna en algunos talleres de Lola y amigos. Después coincidimos y ahí nos hicimos amigos. Y para mí una persona importante, pues fue una persona que además estuvo en, ¿cómo se llama?, en los comités de selección de proyectos del ICA cuando yo presenté Solas, ¿no? El año anterior lo habíamos presentado, el proyecto de Solas, y no salió. Yo ya me iba a dedicar a otras cosas. Al año siguiente, y está feo que lo diga, fue gracias al cambio de gobierno, porque entró Aznar. No me apetece decir eso, pero entró. Cambió de gobierno, cambió el comité de selección y esas son las cosas de la vida, ¿no? El nuevo comité de selección sí eligió a Solas y bueno, la historia, lo demás ya la historia, ¿no? Ahora que estamos cumpliendo el 25 aniversario precisamente, vamos a celebrar en el Festival de Sevilla, vamos a hacer un pase de Solas, se va a sacar un Blu-ray. Bueno, O sea, el 25 aniversario de Dama coincide con el 25 aniversario de Solas. Muy claro, Claro. Porque inmediatamente es cuando Lola, yo llevaba muy poco, que tampoco tenía filmografía, Solas, fue cuando sale Dama y me lo dice, digo, y sin saber ni puta idea ni qué coño era Dama ni qué coño era Jai, porque tú haces una primera película y no te enteras de nada. Cuando te vienes a enterar de qué son los derechos de autor, cuando te vienes a enterar lo que nosotros podemos, dejamos de tener y cuáles son nuestros derechos, pues además ya llevas 10 años de autor, ¿no? Ahora te lo explican más rápido, pero en aquella época es que yo no entendía nada. Yo me leía los contratos y digo, bueno, pues nada, firmo aquí y lo firmo todo. Yo por tratar de hacer mi película, yo cuando hice el primer contrato de Sola, pues yo digo, bueno, si este loco productor quiere hacer una película de viejos que se mean en la cama y de niñas borrachas y de una película que nadie produciría ahora, o que no, que gustan, pues solo con que quiera producirla yo te firmo lo que haga falta, vamos. Y no tenía ni puta idea de nada de eso. Pero sí confiaba en Lola, confiaba mucho en ella. Porque, bueno, era una persona excelente, maravillosa. Y sin saber muy bien qué estaba pasando, porque ya te digo, yo llegaba nuevo. Pero bueno, me dejé convencer y creo que acertamos todos los que estamos aquí. Y creo que Dama es un gran acierto para los autores, ¿no? Y las autoras, los creadores y las creadoras del audiovisual en este país, ¿no? Y después ya mi implicación, pues estar cerca por la cercanía de la gente y después porque también soy amigo de Jesús Luis Domínguez, que fue uno de los primeros directores generales, o el primer director general de Dama, cuando Dama empieza ya cuando ya se empieza, o cuando realmente surge, somos amigos y ahí ya te vas haciendo lo que en el fondo yo creo que una de las cosas lindas que tiene Dama, sobre todo de aquellos momentos, que es como sentir una pandilla, un grupo, una familia, un algo, sentirte que éramos gente que estábamos allí por algo más que solo por la cuestión de recaudar dinero. Se sentía algo y se siente, ¿no? Yo creo que eso era un valor importante y ya cuando llegó el momento, pues bueno, o sea, si había quedado un paso adelante para formar parte del consejo, que pues había que hacerlo, ¿no? Y entonces tuve como dos temporadas, no, dos legislaturas. no sé cómo se llama. Legislaturas se llama. Bueno, pues 2 temporadas. Nosotros como de la división podemos decir 2 temporadas con sus capítulos correspondientes. y nada, el tiempo que tienes que estar. Veo más o menos que son 2, ¿no? Y ya después que entre otra gente, que es lo bueno, que haya siempre, que fluya.
y que fluya y que cambie y que haya siempre gente nueva y bueno, y yo creo que hemos conseguido consolidar algo muy importante para la audiovisual, ¿no? Para mí. Bueno, vamos a dar un salto y vamos a hablar de El Salto, ¿no? Que es la película que has elegido para poner en este ciclo, ¿no? Es tu último largometraje, un largometraje, bueno, lo acabáis de ver, duro pero emocionante. Es uno de esas películas que te hacen sentir, pero también te hacen pensar y probablemente también te hacen decidir, ¿no? La película parte de un guión ajeno, ¿no? De Flora González Villanueva. ¿Cómo llegó a ti y qué es lo que más te atrajo? Si quizás la parte social o la parte narrativa de esta historia. A mí me interesaba todo, ¿no? Yo ya llevaba tiempo queriendo hacer una película sobre el tema de migración. Como se nota, yo soy andaluz, además de la zona sur, pegadito a Cádiz, ¿entiendes? Entonces, en las playas y el sitio donde yo he pasado mi vida son las playas de Cádiz. Entonces, hace ya mucho tiempo que venimos viendo pateras llegar, desgraciadamente, cadáveres apareciendo en las playas, ¿no? Naufragando en nuestras costas y llevaba mucho tiempo queriendo, pero no, y de hecho hice varios intentos, pero no conseguí encontrar, ¿no? Es decir, nosotros a veces hay temas, historias que quisiéramos contar. Yo creo que todos los autores y autoras que estemos aquí o que nos pueden ver, hay muchos temas que queremos abordar, pero no siempre encontramos la historia adecuada. No siempre encuentras la manera de abordar, es decir, temas que te pueden afectar profundamente, te duelen, pero no encuentras la manera, no encuentras la historia, el cómo contar de una manera interesante, cinematográfica, artística, abordar ese tema. Y no lo conseguí. Entonces ya digo, llevaba tiempo. Entonces cuando me llegó esta historia y vi de qué trataba y vi de lo que era, digo, joder. Y sobre todo me llegó no solo el guión, que es muy importante, que llegó la financiación, es decir, que era un guión que venía financiado venía completito. Digo, bueno, perfecto, además para rodar, que lo único que había era ponerse a ello, ¿no? Embarrarse y ponerse a trabajar, ¿no? Lo cual es maravilloso que te venga ya un proyecto armado, ¿no? Y bien armado. Y el milagro, bueno, para empezar, a Flora, por supuesto, a la guionista, que es la que, sin que nadie se le pagara el guión, sin que nadie le dijera nada, se puso a escribirlo, hizo el guión, después ganó el premio Julio Fernández, creo. Julio Alejandro. Eso. De una entidad de gestión. Exacto. Y gracias a ese premio ya fue que se interesaron los productores, ¿no? Pero que ella escribiera el guión solo, atreviéndose a abordar este tema, ya me parecía milagroso, ¿no? Me parecía, vamos, el mérito de esta película es de ella, de Flora, ¿no? De haber arrancado con ese guión. Y después que un productor cogiera un proyecto así, que sabemos lo difícil que es, y ahora podemos ahondar en lo complicado que está siendo, y que es contar historias que tienen que ver, primero, dramas pobres y ya de migración, ¿no? Ahora, si queréis, abordamos ese universo de problemas, ¿no? Pero que llegara un productor con un guión ya financiado, tío, era... Sí, bueno, ¿cómo lo has conseguido? La verdad, porque era muy raro, pero bueno, lo consiguió. Y ya te digo que en ese sentido el segundo mérito sería del productor, ¿no? De la productora, de haber conseguido la financiación para hacerlo. Y ya llegué yo con una gran parte del camino hecho. Lo más importante es escribir el guión, lo más importante. Y ya todo lo que viene después, afortunadamente, bueno, el dinero necesario para hacer bien la peli. Sí, pero supongo, bueno, hablas de los méritos evidentes de la guionista y del productor, pero yo creo que hay un gran mérito también del director, ¿no? Es una película que rezuma la realidad sobre una realidad que quizás no conocemos demasiado porque no tenemos acceso a ella, ¿no? Entonces a mí una de las cosas que más me trae de la película es, que me pregunto cómo lo has conseguido, cómo has conseguido esa realidad de un mundo que es tan opaco para nosotros, ¿no? Cómo has podido entrar en ese mundo de la inmigración y luego trasladarlo de una manera realista. Me imagino que hubo mucha documentación, mucha investigación, sí. Investigación incluso visual, ¿no? Sí, claro. A la hora de abordar la peli, se lo dije al equipo y lo tenía claro, nada más que leer
el guión, ¿no? Y, es decir, el objetivo último de nuestra película tiene que ser que cuando el espectador la vea, quiera que ellos salten la valla. Claro. ¿No? Si conseguimos que cuando el espectador vea la peli, el espectador quiera que ellos salten la valla, habremos conseguido nuestro objetivo. Es decir, estaremos ayudando a cambiar conciencia. Ese era el objetivo último, ¿no? Por eso la escena de la valla, el salto, es la escena épica, digamos, de la película, ¿no? Que no quería que fuera un espectáculo, sino que fuera épico, pero no un espectáculo. Porque de eso no había que hacer ningún espectáculo. Entonces, yendo para atrás, claro, lo primero que yo hice cuando me dejaron el guión, es decir, yo esto necesito investigarlo. Yo necesito saber bien de qué habla, porque aunque tuviera información, aunque viéramos los telediarios todos los días y mucha información sobre eso, pero yo necesitaba mucho más que eso. ¿Por qué? Porque mi otro objetivo con esta película, y vamos, del equipo y de todos los que hicimos la película, es que la gente vieran a seres humanos. Y nosotros estamos viendo todos los días imágenes de migrantes. Si no son migrantes latinoamericanos, es decir, ni cruzando la frontera con Estados Unidos, si no son refugiados, si no son pateras, si no son... pero lo vemos desde la distancia de la televisión. No vemos números, vemos gente, vemos fotos, vemos imágenes. No vemos seres humanos, no sabemos quién hay, quién son, cuál es su realidad, dónde vienen, cuál es su vida, cuál es su familia, cuál es su cultura, cuáles son sus sueños, es decir, quiénes son, no sabemos. Entonces yo necesitaba acercarme y mirarlo, porque además los protagonistas del salto, iban a ser esos. Entonces yo tenía que acercarme a ellos como me acerco a cualquier personaje, como me acerco en la vida a la gente, ¿no? Es decir, conociendo, sabiendo quién son. Entonces, eso había que hacerlo, entonces había que investigar mucho, había que saber, y además había que saber también toda la cuestión legal, logística que implicaba eso. ¿Sí? Entonces estuvimos hablando con abogados, con ONG, con gente que me estuvo asesorando para que a cualquier cosa que dijéramos en la película, porque era otra cosa para mí muy importante. Y yo intento que eso sea en todas mis pelis. Es decir, cuando yo intento tratar una realidad de algo, yo intento que nadie pueda ponerle un pero. Es decir, yo creo que una clave importante para nosotros siempre es investigar para escribir, investigar para dirigir, investigar para interpretar. No irte a lo consabido, a lo sabido, a los tópicos, a los clichés, sino irte a la verdad de las cosas. Entonces, hicimos un trabajo de investigación, estuvimos en Algeciras, estuvimos en Sevilla, en Algeciras, en Melilla, en el SETI de Melilla, no pudimos entrar aquí en Madrid en lo que es el CIE, porque eso es zona de alta seguridad, entonces no te dejan entrar. Pero yo intenté, entramos, digamos, a través de fotos y de vídeos que nos enviaron la gente, para saber cómo era, ¿no? Y después gente con las que hablamos. Y sobre todo acercarme a hablar con la gente que había saltado la valla, gente que habían estado allí en el Monte Gurugú. Contacté con uno que había sido jefe de campamento, que fue entonces fue el que me fue llenando de cosas, y después viendo todos los documentales que hay, que algunos son muy buenos, que tienen mucho material, sobre todo que es muy válido para vestuario, para maquillaje, para arte, intentar reproducir el Monte Gurugú, el campamento, ¿no? Y reproducir la valla necesitaba de mucha documentación. Sí, entonces todo eso va ayudando a entender y a darle esa verdad, y después intentar, por supuesto, que eso sea... Lo importante es que la historia, nadie puede decir, mira, eso es mentira. Sí, me sorprende del Monte Gurugú, que están muy bien organizados y es una sociedad, digamos, una pequeña sociedad, digamos, muy organizada, ¿no? Sí, y jerarquizada. Mucho más compleja de la que nosotros montamos. Lo que pasa es que no contamos. Muy multicultural. Bueno, nosotros, eso ya es un truco más de... Bueno, ahora viene el tema del mundo de realización. Es decir, nosotros no podíamos hacer... El Monte Gurugú en realidad sí se dividen por etnias, se dividen por países, ¿no? Aunque algunas veces se mezclan, pero por ejemplo estaban los cameruneses, es decir, los que estaban los de Mali, aunque podían entrar a otros, pero sí se organizan bastante bien. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer una película donde digamos, es que solo puede haber actores de Mali, porque no tenemos figuración. De hecho, uno de los problemas para hacer una película tan racial, digamos, como en este caso, ¿no? Una temática tan racial, es que no tenemos actores. No hay actores negros ni actrices negras para sostener
una peli así, lo cual es lógico, porque no se hacen películas. ¿Entiendes? Hay muy pocas películas, es como hacer películas, mira, de bangladesí o de pakistaníes, y marroquí un poquito más, y latinoamericano porque tenemos una tradición de cine, de coproducciones con América Latina, pero aún así, un actor latinoamericano muy racial, muy racializado, muy racial o muy... le cuesta trabajo trabajar y hacer buenos personajes. Los buenos personajes están todavía para el hombre y para la mujer blanca, occidental, ¿no? Entonces, hay muy poquito. Entonces, no podíamos hacer una cosa muy de verdad porque es que no teníamos... De hecho, tuvimos que mezclar de todo, ¿no? Y meter gente de todo y ya está, ¿no? Es como dicen por ahí de broma, ¿no? Como si África fuera un país, ¿no? Y África no es un país, por supuesto. Lo mismo que nos tratan a nosotros en Estados Unidos. Todo actor que no sea americano es extranjero o es latino. Nuestro Antonio Banderas Bayo es latino y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso forma parte de como la ¿no? Entonces, ¿por dónde iba, Juan, la pregunta? La pregunta iba de, claro, y que comentábamos del Monte Gurugú que está organizado. Exacto, no, en realidad sí, darte cuenta, primero que sí es verdad que la policía marroquí controla mucho y tiene espías, gente. De hecho, yo vi documental donde a un tipo estuvieron a punto de matarlo y donde sé que si un tipo chivateaba a la policía, se lo cargaban. Es decir, funcionaban como muy militar. Te cuenta que la gente dice está jugando a la vida. En cada asalto que se intenta, casi todos terminan muriendo más de uno. Más de uno. No solo el salto último terrible que hubo, que murieron tanta gente, ¿no? Me refiero a los saltos que se estaban dando en aquel momento. Pero no solo mueren, sino que además sufren un montón y después la policía si te pilla, bueno, te devuelve y si la policía marroquí te coge, te dan de palos que te cagas. O la chica en la cual salta en la película, que está inspirada de alguna forma en una chica camerunesa, una joven que tenía 15, 16 años cuando saltó, lo intentó 5 veces, de las cuales 3 la dieron por muerta. Y volvía otra vez. Y la 5ª vez lo consiguió saltar la valla, la chavala, que fue de las pocas mujeres que saltaron. Porque precisamente la mamá de Iñaki Williams, cuando cruzó la valla de Melilla, iba embarazada del mayor. Son Iñaki y Nico. Y Nico, ¿no? Nico es el mayor, ¿no? No, Iñaki es el mayor. Iñaki es el mayor, ¿no? Cruzó por Melilla embarazada de Iñaki. Y ahí la tuvieron hasta que creo que llegó al País Vasco y fue donde ya se estableció, ¿no? Pero ya en aquella época, que estamos hablando de posiblemente 20 y tantos años, no existían estas vallas. Claro. Porque estas vallas se han ido colocando durante los años. Al principio aquí no había vallas. La gente entraba y salía sin ningún tipo de problema. O sea, una cosa que se ha ido poniendo y cada vez, claro, ahora no. Después de los últimos incidentes, ahora hay 5 vallas, creo, y 2 fosos. Ahora han aumentado y más concertines, más cosas de estas. Bueno, entonces ellos se tienen que organizar muy bien para sobrevivir y para poder organizar el tema del salto. Si no, no lo pueden hacer. Además, el salto lo tienen que hacer sin avisar a nadie porque no pueden. Tienen que tener todo muy bien preparado, todo. Y tienen que ser muy militares. Entonces ellos tienen allí su presidente, su ministro de... ¿Cómo se llamaba? Sí, se llamaba el ministro de... Tal. Tenían todo muy organizado, tipo bueno, como un ejército. Porque si no, no lo consigue. No puede ni en plan independiente, ni en plan ahí a lo loco. Porque además puede joder la vida a muchos. Y sobre todo, no solo que pierdas la vida, sino que si te pilla la policía, además de darte un montón de palos o lo que sea, te puede coger perfectamente y devolverte otra vez a mucha gente. Lo cogía la policía que no conseguía hacer trabajo y lo volvían a mandar otra vez a la frontera con Argelia, por la zona de Usda, no sé qué, y otra vez volver. Muchos que eso le han pasado 5, 6, 7 veces. Devolverlo no lo pueden devolver a sus países porque no tienen convenio ni tal, pero sí lo que hacen es expulsarlo de Marruecos y mandarlo otra vez al desierto del Sahara, ahí por la zona de Argel. Por lo cual otra vez, volver otra vez a llegar otra vez a Marruecos, volver otra vez a intentarlo. Entonces, todo eso lo tienen que tener muy bien organizado. Y todo muy controlado y todo respetando mucho, porque se juegan la vida. Se juegan la vida y se juegan mucho.
Si tenéis alguna pregunta, curiosidad, comentario. Sí, en principio darte la enhorabuena porque creo que es una película súper necesaria que tendría que ver la amplia mayoría de la población. A mí, que soy una persona que creo que está un poco concienciada con el tema, la verdad que me ha descubierto muchas cosas, como decía también el compañero. Está guay que pongas el foco sobre ellos, desde el punto de vista de ellos, porque no tenemos ni idea. Y ya te digo, me ha parecido súper interesante, súper necesaria y te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo lo comentaba mucho, ¿no? Para mí esta es la película posiblemente más necesaria de todas las que he hecho, ¿no? Yo siempre intento implicarme, obviamente, como cineasta, intento implicarme siempre emocional, siempre desde partiendo de la emoción. Lo que a mí no me emociona, lo que a mí no me importa de verdad, no lo escribo, no lo hago. Y después que ideológicamente y políticamente también me lo crea y lo pueda defender, ¿no? Y esta, pues, es la que yo creía que era como más necesaria, porque que está tratando un drama terrible, es decir, están muriendo muchísima gente muriendo y han muerto ya intentando llegar de la parte de África, pero en el fondo saltar este muro, si lo vemos desde un punto de vista simbólico, saltar el muro de los países que han sufrido toda la vida intentando llegar a un sitio donde haya un poco de esperanza de vida, sea en Estados Unidos o sea en cualquier parte de Asia o sea aquí, ¿no? Entonces nosotros le ponemos muros. Lo curioso es que nosotros le ponemos muros porque ellos vengan de allí para acá, pero nosotros para ir para allá hacemos unos puentes económicos que te caen. Vamos, les robamos, nos hacemos ricos, tenemos todo el gran negocio de los recursos naturales todavía en África, somos propietarios y tal, y para eso todo fluye con una agilidad y una velocidad impresionante. Pero la gente para acá no. Entonces ahí entraríamos en muchas cuestiones que son interesantes, ¿no? Por eso decía que para mí esta película no sé y también he aprendido y he reflexionado, me ha ayudado a reflexionar muchas cuestiones, ¿no? Ahora mismo ya lo estáis viendo. Es que están desde las elecciones europeas más esta, más lo que está pasando y lo que dice supuestamente la encuesta del CID, la inmigración es un problema, es el principal problema. Y yo pregunto, ¿de quién es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? Yo no veo que haya esos miles de hordas que vienen a violar mujeres, convertirnos al Islam, robarnos, quitarnos el puesto. ¿Dónde está? Cuando la gente dice que este problema tiene, pero dime cuál es tu problema que has tenido. Yo no te digo que no te hayan podido robar, no te digo que no hayas podido un problema, no, pero ¿dónde? Porque yo no veo eso. Yo cuando salgo a la calle y veo una zanja y hay un montón de obreros arreglando esa zanja, que es para mi problema, no hay casi ningún español ya. Cuando yo voy por montones de barrios aquí en Madrid, y veo una viejita paseando, el que está al lado no está ni el hijo, ni la hija, ni siquiera los nietos. Están un inmigrante, del país que sea. El que viene a arreglarme el internet ya no es un español. El que me viene a arreglar lo que sea ya no es un español. ¿Dónde están los españoles? ¿Dónde estamos? Pues supongo que de puta madre, pues trabajando, haciendo las cosas que nos gustan, los que podemos, los que nosotros más o menos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿La natalidad? ¿Que no queremos que entren? Perfecto, que no vengan. Hagamos eso, seamos coherentes. ¿Vale? No queremos que venga nadie. No nadie, queremos que venga gente a trabajar. Si queremos interna, la mayoría de la gente tienen internas, que es casi, hoy en día, para ir un estado es casi de semi-esclavitud. Tener una persona que esté de lunes a casi domingo en tu casa, contigo 24 horas. Eso sí lo queremos, ¿no? Se va a las Filipinas, y asiáticas, y latinoamericanas, que sean, ¿no? Eso sí lo queremos. Ah, vale, eso sí lo queremos. Que vengan con contrato, muy bien. Que vengan con contrato. Y si no, que no vengan, ¿vale? Pues que no venga nadie por ahí. Pues hagamos eso. Cerremos las puertas. Pero cerremos las puertas y tampoco nos vayamos a otro de vacaciones. No nos vayamos a joder a Egipto, a ensuciar también el Machu Picchu, ni vayamos también a ensuciar sus playas. No vayamos allí tampoco. Seamos honestos, seamos coherentes. Pero si es así, estoy calculo que en 4 o 5 años tendrán que sacar una ley que diga
que todas las mujeres entre 25 y 30 años en edad de procrear tendrán que tener como mínimo 2 hijos. Y todos los hombres en edad de trabajar, por lo menos 4 o 5 años tienen que ir a trabajar al campo. Porque no va a haber ni mano ni obra, ni va a haber hijos. Eso es desde el punto de vista egoísta. Eso es pensando la inmigración desde un punto de vista más egoísta y más, digamos, más materialista, menos. No desde el punto de vista que el ser humano tiene derecho a viajar, a moverse, porque eso forma parte. Porque ya nos hemos olvidado que nosotros, el origen de la humanidad es de África. El origen de la humanidad es África. Hace 9.000 años, yo que he hecho los podcasts para las cuevas de Nerja, las audioguías. Hace 9.000, 10.000 años, ¿qué gente habitaba en las cuevas y la zona de Nerja? Gente, negros, africanos, que cruzaron y estaban ahí. Nuestros eran negros, no eran blancos. Y entonces, eso, desde el punto de vista tal. ¿Y por qué existe lo que existe? Porque se movieron, porque emigraron, porque no se quedaron quietos. Si no, aquí en Madrid lo que habría serían osos y madroños. Lo que te quiero decir es que gracias a que se movieron, gracias a que existe la migración, las cosas se expandieron, pero no solo se expande el ser humano, se expanden los animales, se mueven los animales se mueven, pero se mueven las plantas, la raíz se mueve, el polen se mueve, si no, no habría, las vegetaciones estarían ahí quietas, ¿qué habría aquí si no se moviera eso? Si los bichitos no se movieran. Se movieron. ¿Y por qué se movieron? Por las mismas cuestiones que se mueven ahora, por cambios climáticos, porque zonas donde hay sequía, zonas donde a lo mejor no hay buena tal, ¿vale? Por problemas climatológicos. Se movieron por problemas alimenticios, porque a lo mejor en la zona donde estaban se acababa la comida, y que había que irse a buscar comida a otro sitio, por problemas de guerras tribales o de ocupaciones, o de guerras entre pueblos, para controlar tu tierra o tu riqueza o tu... Venga, todo el mundo moviéndose. Hasta Moisés, ya los gestos, moviéndose con un montón de gente abriendo el... No sé qué río fue el que abrió, ¿qué más? El mar Rojo. Ahí va, ya los gestos, ¡bum! Y lo abrió. Y por una cosa muy sencilla, por amor. ¿Cuánta gente no se ha movido por amor? ¿Cuánta gente no se mueve por amor? Muere a otra persona, muere una tierra, muere... ¿Quién no es emigrante? Yo fui emigrante, estuve 3 años viviendo en Cuba. También de emigrante. Allí había un sitio donde estudiar, y yo estaba enamorado de ese país y bueno, de alguna cubana también. Pero así es todo el mundo. ¿Cuánta gente no se ha ido a estudiar a otro país? ¿Cuánta gente no se ha movido? ¿Cuántos españoles todavía no están emigrando? Yo tengo una sobrina que está emigrante en Inglaterra. Pero ya no hemos olvidado de muchas más cosas. ¿Quién eran los negros en Europa en los años 50 y 60? Éramos los españoles pobres. Los españoles pobres eran los negros de los años y las mujeres que te iban a hacer las empleadas de hogar de las francesas, de las suizas, de las holandesas, de las alemanas, eran las conchis que le llamaban, creo. Sí, decían como aquí nosotros decimos la Mariola, no sé qué. Pues ahí igual. Entonces, la española, las mujeres que estaban allí y sus maridos eran los que estaban currando en la fábrica. Pues eran los Pepe, los Juanes, los Pavos, los Machu Picchu, los no sé qué, de ahora, de aquella época. ¿Y tú crees que nos trataban bien? ¿Tú crees que a nosotros nos trataban de puta madre? Llegamos allí pobres analfabetos que no sabíamos idioma, que no sabíamos ni alemán ni francés. ¿Qué pasa? Que nos ponían una alfombra roja. Venga a venir, qué guay. No, te trataban, te explotaban y te hacían lo que fuera. Y para nosotros, me lo contaban gente migrante y nosotros para ellos éramos ruidosos, apestosos. Claro, veníamos de las cavernas, veníamos del franquismo, de la oscuridad de una dictadura que éramos. Y la gente que iba ahí a Alemania, pues era la gente pobre, extremeña, andaluza. ¿Cuántos si hay más gallegos fuera de Galicia que dentro de Galicia? Eso está hablando de los años 50, 60, pero es que los 70 y 80, ¿quién eran los negros en el País Vasco, Cataluña o en Madrid? Pero que te quiero decir que es que nosotros aquí en el mismo país, pues claro, la gente trabajadora, pobre del sur, de Andalucía, tal, pues fuimos a Cataluña, yo tengo primos en Madrid que se vinieron de tal y todo el mundo tenemos un familiar que vino. Y yo soy también emigrante.
Yo de Madrid no soy. Yo no sé de dónde tú eres, pero yo de Madrid no soy. Y estoy aquí de puta madre. Pero cada vez que me reúno siempre con pues todos mis amigos son extranjeros, maldita palabra y fea palabra, ser extranjero, eso de, yo no soy de aquí. Yo soy de aquí porque estoy trabajando, me quedo aquí a trabajar ¿entiendes? Pero ¿quién es de Madrid? ¿Tenías ahí una intervención? Bueno, hablo por la cámara, no por otra cosa. Bueno, lo primero, felicidades por la película. Hay una frase que me ha chocado escuchándote hablar, que me está haciendo reflexionar mucho, cuando dicen en la película, si los europeos venían aquí a África sin pasaporte ni nada, ¿por qué tengo que ir yo y tengo que esperar ningún papel? Reflexionando un poco sobre lo que acabas de contar, que es muy interesante. Te quería preguntar por el trabajo actoral, porque entiendo que no todos los personajes que salen en la película, todos eran actores. Has dicho, o yo he entendido antes que no todos son actores, entonces te quería preguntar un poquito cómo trabajas. Sí, la parte de intérprete, bueno, la parte de elección de actores, sí que obviamente una película como esta se complicaba bastante, lo sabíamos, ¿no? Entonces, primero hay una condición importante que había una coproducción con Francia, pero además la película, pues obviamente la mitad la queríamos hacer en francés precisamente porque África, como fue una colonia importante de Francia, pues ahí hay una parte francófona muy importante, ¿no? Entonces, pues sabíamos que básicamente los chicos, entonces tuvimos que buscar actores y actrices negros que estuvieran aquí en España, que fueran francófonos o que manejaran con el francés para todas las escenas que ya habéis visto en el Burubú y fuera, ¿no? Eso para empezar. Entonces, y de Francia, por el tema de la coproducción, pues tenían que venir, sabéis que en las coproducciones pues siempre tiene que venir gente del país que coproduce, un porcentaje o bien de técnicos y de actores, ¿no? En este caso, los dos protagonistas son franceses, ¿no? Vinieron de Francia, los dos de los tres chicos, los tres protagonistas, o de los dos chicos, los dos venían de Francia, ¿no? Que hacen Ibrahim y Usman. Y la niña no, la niña es española, nació aquí, la caminante, Edith, sí, española, nació aquí. Que lo ha hecho fin de fiesta, la vieron. Sí, está haciendo cosas, ella está... Vale, entonces teníamos que buscar actores negros y actrices francófonas, eso para empezar. Y después el problema de la figuración, necesitamos muchísima figuración, porque el Monte Gurugú, el salto a la valla. Entonces, todo eso tuvimos que hacer un casting largo, la directora de casting estuvieron buscando mucho. ¿Qué pasó? Que no había tantos actores, ¿vale? O por lo menos no me funcionaban todos. Entonces sí hay varios que han sido casi como su primera aparición, han hecho cositas pequeñitas, y no venían de la formación. Por ejemplo, el chico que hace de gay, que hace de primo de ella, ha hecho cositas de modelaje y tal cual, no había hecho nada, sí vino en patera. Ese, por ejemplo, quiero recordar, él vino, me parece que de Mali, de Mali al Camerún, vino con su pareja, y cuando llegaron a Marruecos, él se hizo un daño en el pie, y cuando van a subir a la patera, no subió su chico, su pareja, y murió en el viaje. Y el pobre, bueno, está ahí, está escribiendo un libro y tal, y bueno, ya después cuando vino al casting, yo había visto un documental donde aparecía y me interesaba, digo, tú quieres incluso hacer un poco casi de ti, ¿no? Uno de los chicos que así delgadito, alto, que al final la peli en la última escena ya hemos llegado a España y tal, sí, que bromea con ella, el futbolista, que algo, la madre con 9 años lo montó en una patera en Senegal, senegalés, y conocía que iba manejando la embarcación, el barco, lo que sea, y con 9 años lo montó, llévate a mi hijo, y apareció en Canarias, y ahí, como era menor, pues estuve en Canarias hasta la mayoría de edad. Ahí estudió cocina, no sé qué, y como era muy guapo, tal, le pillaron para ser modelo, y cuando tenía casi muy poquita experiencia, ¿no? Había unos que hace cositas muy pequeñitas, que había sido de Costa de Marfil, que había sido un niño de la guerra, había otro que había saltado, varios que habían venido, Timbo, que es uno de los personajes que le pegan el tiro, ese vino en una patera, lo devolvieron, volvió a venir otra patera, y lleva ya muchos años, y ya, bueno, ha hecho su vida, y ya está trabajando como actor, y ya lleva tiempo haciendo sus propias cosas. Ya te digo, algunos con un poquito menos experiencia, y bueno, el grueso importante sí que son actores con solidez, que yo necesitaba actores
con mucha solidez, porque eran personajes que había que sostener y necesitaba gente fuerte para sostener esos personajes. Tenemos tiempo para una última pregunta. Y lo que tú decías de pedir permiso, solo perdona que ahora... Es que, digo, volvemos a la historia. Es que ya se nos ha olvidado que nosotros entramos allí, robamos, secuestramos más de 15 millones de personas y las vendimos como esclavos, las llevamos como esclavos a las Américas. Más de 15 y 20 millones de personas las robamos y las vendimos como animales. Es que nosotros no solo no perdimos permiso, es que fuimos y los robamos. Y los secuestramos y los vendimos. ¿Entiendes? Y hemos destrozado un continente. Le hemos pedido perdón alguna vez a África por todo el daño que se le ha hecho. Bueno, tenemos ahí la última intervención antes de la cervecita, que tenemos cervecita. Vale. Venga, pero al acabar. No mezclamos cosas, aquí somos ordenados. Sí, Benito, gracias por venir. A mí me gustaría preguntarte, que he visto que en los créditos firmas el guión o la parte de diálogos adicionales, ¿no? Me gustaría saber si eso es tú leyendo el guión y completando, cambiando ciertas cosas, o más en los ensayos, en el rodaje, que aportas tú en el guión. Hombre, yo siempre intento, claro, darle una última vuelta, y sobre todo porque cuando vas a la realidad de rodar, lo que suele pasar muchísimas veces es el guión está largo, no tenemos presupuesto, no hay tantas semanas de rodaje como pensamos que había, y ahí empieza ya uno a ¿por qué? Porque no, se dice, no, es que esto es lo que hay. Entonces tienes que cargarte cosas, tienes que quitar. No podemos porque no podemos rodar tal cosa. Todas las pelis igual, ¿no? Es siempre se te va desmoronando un poquito todo cosas importantes del guión, ¿no? Y después, pues, claro que sí, al trabajar con los actores, al trabajar con ellos, siempre vas trabajando cositas, ¿no? Siempre tienes que ir añadiendo, quitando, pero sobre todo, básicamente, porque el guión estaba un poquito largo, entonces había que, al cortar cosas, habría que ir, pues había que apuntalar, había que reajustar, y después, pues por ejemplo, una cosa tan tonta, ¿verdad? Al ser una coproducción, el idioma mayoritario del guión de la película tiene que ser una de las lenguas del Estado español. Y hubo un momento en que, claro, como había tanto francés, había más francés que castellano en este caso, ¿no? Y tuvimos que empezar a cambiar. Entonces, yo sé que duele, a mí me dolía, pero tuvimos que hacerlo. Dice, ¿por qué la mujer de Ibrahim no es también habla español? ¿Por qué no es también francófona? Porque no podíamos, porque tuvimos que hacerla anglófona. La tuvimos que hacer por necesidades de la legislación española del ICA, de nuestro cine, que la lengua mayoritaria tiene que ser del Estado español. Por lo tanto, tuvimos que cambiar el personaje de ser francófona a anglófona para que la lengua vincular de ellos, la lengua en que ellos se habían conocido, era el castellano, porque no sabía inglés ni sabía francés. Entonces, la típica historia de parejas que se encuentran, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar. Todo eso son pequeños detalles que va haciendo que al final terminas teniendo que reescribir cositas, ¿vale? Para más o menos adaptarla, y sobre todo el tema de la coproducción, ¿no? De lo que... ¿no? Pues muchísimas gracias, Benito, y a todos vosotras y vosotros. Muchísimas gracias por la película y por acompañarnos también esta noche. Y ahora lo dicho, tenemos un ratito para tomar algo y seguir charlando con todos vosotros. Venga, muchas gracias. Ya está.